Javier de los Ríos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer, como siempre, tenerlo aquí en los estudios de la Muchas cadena SER gracias. del Guadiato. ¿Quién tenemos hoy? ¿Quién va a ser la persona, ese dialogante que nos va a Sí, amenizar hasta las 2 de la tarde esta media hora? hoy nos acompaña, digamos, un paisano, porque aunque no es natural, pero vive en Peñarroya. Es el doctor José María Fernández Rodríguez. José María Fernández Rodríguez es licenciado en Ciencias Químicas con premio extraordinario de licenciatura. Después tuvo una beca FPU para hacer la tesis doctoral, se doctora en ciencia en el 88 y es nombrado catedrático de escuela en el 96 y en el 2022 catedrático de universidad. Es investigador principal del grupo PAIDI FQM 391 de materiales y aplicaciones que se constituye en 2017. Anteriormente perteneció a otro grupo de investigación, como uno de química inorgánica y otro de química de compuestos de láminas o de capas. Ha tenido cargos de responsabilidad durante más de 30 años, desde ser director de la EPSB desde el 99 al 2005 y desde el 2009 al 2018, ser director actualmente del máster interuniversitario en Ingeniería de Minas, que es un máster entre las universidades de Córdoba, Jaén y Huelva. Ha sido también subdirector de la escuela, en fin, distintos cargos que voy a ir obviando. Como siempre, el programa nos centramos en las líneas de investigación, por ello sí voy a hacer referencia a ellas. Una de las líneas, la más actual que llevan, es captura, almacenamiento y uso del CO2, que está relacionado con la implementación de nuevos materiales para la captura reversible o irreversible del CO2. Otra de las líneas es inmovilización de sustancias peligrosas mediante técnicas de doble barrera. También está relacionado con la síntesis y el uso de hidróxidos dobles laminales. Y la tercera línea es valoración de residuos industriales. Ha dirigido cantidad de trabajo fin de grado, antiguo trabajo fin de carrera, trabajo fin de máster, dirección de tesis, en fin, podríamos seguir. Y tiene también, como casi todos los que nos acompañan, una cantidad muy considerable de proyectos de distintas instituciones. Y yo creo que deberíamos ya Bueno, saludar vamos a al darle la profesor. bienvenida, vamos a saludar al doctor José María Fernández Rodríguez. José María Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Lo primero, agradecerle la presencia en directo en los micrófonos de la cadena SER del Guadiato. Y lo segundo, bueno, pues daba Francisco Javier de los Ríos un perfil muy amplio, una trayectoria muy amplia de muchos años, con muchísimas cosas. Si se tuviera que dar, sé que es complicada la pregunta, ¿no? Pero si se tuviera que quedar con una de las cosas, de las muchas cosas que ha hecho, ¿con cuál se quedaría? Bueno, yo creo que tal vez lo de más impacto actualmente sería la investigación y el uso de la captura y uso de CO2. Tal vez es ahora lo más novedoso. Y lo que estamos centrados ahora y en lo que estoy disfrutando muchísimo como investigador. Bueno, Sobre todo porque tenemos un problema medioambiental muy grande. Realmente los dos de los tres líneas de investigación, la idea fundamental es minimizar el impacto ambiental de distintos residuos. Entonces, todo en mi investigación, las líneas de investigación actuales, todas van en ese campo, en reducir el impacto ambiental de los residuos, sean del índole que sea. Y el caso del CO2, porque además lo que pretendemos, aunque ya hablaremos más adelante, es porque todo el mundo está muy sensibilizado con el cambio climático. Y la presencia de CO2, el nivel de CO2, pues influye mucho en ello. Doctor Rodríguez Fernández, es un auténtico placer dialogar hoy con usted. Permítame que aquí en la emisora haga el tratamiento protocolario. Y le digo que es un honor porque siempre buscamos líneas de investigación que aporten cosas a la sociedad y que sean fáciles de transmitir. Y bueno, creo que usted reúne perfectamente ese perfil. Voy a empezar por la segunda línea de investigación que he referenciado y es valoración de residuos industriales en materia de base de cemento o activado por álcalis
economía circular. Primera Sí. pregunta, ¿qué es la valoración de residuos? Pues la evaluación de residuos, bueno, primero ante todo quiero decir que toda esta investigación la realizamos, somos dos profesores dos catedráticos de investigación, que en mi caso, que me acaba de presentar, y don José Ramón Jiménez Romero, que es el actual director de la escuela, que es ingeniero, y los dos, toda esta línea de investigación la realizamos conjuntamente desde el año 2012. Un poco me gustaría, porque no solo es mérito mío, sino es un mérito compartido entre ambos. Con respecto a la pregunta que me hace Javier, pues darte las gracias sobre todo por haberme invitado a Cadena Ser, porque me permite un programa de divulgación que en mi opinión es muy importante, que la sociedad, pues acercar la ciencia a la sociedad. Y ya más concretamente respecto a la valorización, ¿qué significa esto? Pues todos los procesos industriales tienen unos residuos. La idea fundamental es cómo conseguir que estos residuos no vayan todos a vertederos, sino cómo es posible darle una segunda vida. Entonces, ese es el objetivo de nuestro grupo de investigación. Es cómo analizamos distintos residuos y vemos qué posibilidades tienen de aplicación en otros procesos industriales. Eso es lo que, en mi opinión, es valorización de residuos. Es pasar del concepto de residuo al concepto de subproducto. Y entonces, ¿qué aspectos de la materia hay que considerar en la valorización de residuos? Pues en el caso de los materiales que nosotros usamos, ya que antes me ha preguntado acerca de la activación alcalina, aunque en algunos trabajos también le llaman geopolímeros, pero yo soy más partidario de llamarle activación alcalina. Esta técnica pues se comenzó desde el punto de vista teórico en los años 40 por Arthur Oscar Purdon, fue los que empezaron a trabajar en este campo, y de manera industrial se comenzó a trabajar en el año 70. Y en España hay una revisión de una profesora de investigación del Instituto de Ciencias de la Construcción, Eduardo Torrojas, que es Francisca Puertas Maroto, pues publicó un artículo en el año 95 muy interesante en la que hace una revisión de todo, en este caso era de cemento de escoria activado alcalinamente. Entonces, es una tecnología, pues, como ven, bastante reciente. Nosotros hemos empezado a trabajar en esta concreta de activación alcalina, pues hará un par de años. Ya hemos publicado, pues creo que 5 artículos, si no recuerdo mal, en los que hemos hecho activación alcalina. ¿Cuál es el requerimiento para que se haga activación alcalina? Tal y como me pregunta. Pues lo que tiene que ser un material cuya base sean aluminosilicatos. Si se da presencia de aluminosilicatos, esta opción de activación alcalina es posible. Entonces, los cementos activados por alcálisis o alcalinos es eso. Sí. Es El objetivo es fabricar un cemento parecido al Portland, pero que ¿qué ventaja tiene frente al cemento Portland? Pues por una parte cogemos un residuo que va a dejar ser residuo, por tanto el impacto medioambiental lo reducimos, y por otra parte no generamos CO2, porque en la fabricación del cemento, del Portland, se necesita, por cada tonelada de cemento producido se genera 0,6 toneladas de CO2 que se envía a la atmósfera. Entonces, con esta tecnología no producimos CO2. Es decir, quitamos un problema de en medio, un material, lo usamos de nuevo sin generar CO2. O sea, medioambientalmente, pues es muy interesante. Entonces, por lo que me acaba de comentar, es totalmente la filosofía de la economía circular esta técnica. Exactamente. Es coger un residuo, revalorizarlo, usarlo de nuevo y no generar CO2. Es un material medioambientalmente muy interesante. Bueno, pues evidentemente si se consigue ese avance en los cementos habrá ganado mucho. Pero le quiero hacer otra pregunta. Si tuviésemos que tender a una economía circular total, ¿cuáles serían los sectores primordiales para abordar dicha estrategia? Mira, nosotros ahora tenemos un contrato con la asociación Oriva, que incluye a un montón de fabricantes pues cuando el resultado es tener el aceite que se llama aceite de lujo de oliva, el resultado final. Esta tecnología, nosotros tenemos un proyecto en el que estamos revalorizando el último producto, que es el último residuo que sale de toda la industria de la aceituna o del aceite,
Pues estamos ahora haciendo un estudio de si estas cenizas se pueden activar alcalinamente. Realmente, los primeros indicios que tenemos ahora es que el producto funciona. En este campo, por eso podemos decir que hay una industria, que es la industria del olivar y la industria del aceite de oliva y del lujo de oliva, que vamos a conseguir un sector en el que vamos a dar la vuelta completa a todos los materiales o subproductos generados. De manera que al final es una industria en la que el impacto ambiental va a ser cero. Importantísimo y que eso salga bien, porque es evidente que estamos, a pesar de que haya muchos negacionistas, en un cambio climático muy, muy serio. Voy a entrar en la tercera línea de investigación que he referenciado, que es la inmovilización de residuos peligrosos mediante técnica de doble barrera. ¿En qué consiste esa inmovilización? Pues esta técnica nosotros comenzamos, fue precisamente en esta línea en la que tanto don José Ramón como yo pues comenzamos a trabajar conjuntamente. Y tuvimos dos proyectos con Enresa. En mi caso era un proyecto para transformar un hormigón ordinario en un hormigón autocompactante, y él trabajaba en un proyecto que era de encapsulamiento en este caso, de plomo radiactivo, porque había habido algunas acerías del norte en el que había habido una fuente de plutonio, y entonces parecía que había que investigar. Nosotros no trabajamos con plomo radiactivo, hicimos los ensayos con plomo no radiactivo. Pero en esos proyectos empezamos a trabajar en este campo, los dos participamos, él dirigía uno, yo dirigía otro, y lo que hicimos es poner en marcha la técnica que usted acaba de decir, y hay una barrera química y una barrera física. ¿Cuál es la barrera química? Pues tenemos unos materiales que son las hidrotalcitas, son unos hidróxidos doble laminares, que en su lámina nosotros podemos absorber, podemos capturar el plomo. Y luego este plomo lo metemos dentro de un material base de cemento, de manera que hay una barrera química y una barrera física. Para ¿esto cómo es posible? Es posible si este material que hay en la talcita no interacciona negativamente con el cemento. Entonces se hizo ese estudio, no afectaba el fragado del cemento, y conseguimos tener un bloque, pequeños bloquecitos de plomo capturado dentro de la hidrotalcita, y esta hidrotalcita metida dentro del cemento. Esto luego se hicieron estudios de lisiviación y veíamos que la lisiviación del plomo u otro metal pesado era mínima, de manera que cumplía los parámetros legales del nivel máximo de lisiviación. Bueno, si estamos hablando de materiales radioactivos, estamos hablando de una durabilidad de esa radiación de muchos años. Si se está encapsulando, supongo que se podrá hacer una monitorización experimental del comportamiento del residuo inmovilizado por esa solidificación y estabilización en el tiempo de vida de un depósito de seguridad para saber su comportamiento, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea. Nosotros lo que hicimos solamente fue ensayar si los materiales cumplían los requerimientos mínimos necesarios. Entonces, nosotros luego no hemos participado porque no han continuado estos proyectos con Enresa, de la Universidad de Córdoba con Enresa, en ese sentido, y no hemos pasado a la etapa real con material radiactivo. Pero lo que hemos hecho con material no radiactivo funciona estupendamente. Entonces, ¿y si no se pudiese monitorizar, cómo se establecen los modelos que predigan? No, sí se puede monitorizar, se puede monitorizar. Tú haces los bloques y lo haces, en lugar de hacerlo, tienes que hacerlo en la instalación propia de Enresa, y allí luego tú puedes hacer este ensayo de lisiviación y puedes estudiar a lo largo de muchos años cuál es la durabilidad de ese material, cuánto tiempo es capaz de resistir los procesos de lisiviación sin que haya eliminación de material radioactivo. Si se pueden hacer, claro, es posible. Bueno, pues si se puede hacer, ojalá se haga, porque creo que todo lo que sea encapsular material peligroso y que se pueda controlar ese encapsulamiento mediante unos monitores será un avance muy considerable. Sí. Bueno, aunque sea muy genérica la pregunta, y creo que más o menos parte ya ha respondido usted, ¿en qué centráis vuestra investigación ahora mismo en ese perfil? Pues en ese campo nosotros estamos trabajando
en distintos metales pesados y luego también en pesticidas, no solamente metales pesados, también pesticidas, porque hay el problema de los pesticidas es que una proporción muy pequeñita, del orden de los microgramos, afecta a la salud humana. Entonces, también tuvimos un proyecto con la Junta de Andalucía en el que lo que intentábamos es las aguas, cuando los tanques para añadir los pesticidas en las distintas explotaciones agrarias luego son lavados, ese agua nosotros podíamos encapsularla también con hidrotralcita y materia base de cemento, para evitar que ese agua llegase a los arroyos o hasta de los pantanos. No suele llegar demasiado, pero Andalucía es una región agrícola fundamentalmente. Entonces, en ese campo es en el que debemos trabajar y hemos tenido resultados bastante muy buenos, muy interesantes también. Madre mía, ahora mismo con lo que está usted diciendo y la situación que tenemos con el agua de la colada, surgirían muchas preguntas, pero creo que no van por la línea de investigación y por tanto no voy a entrar en ellas. Pero sí, muy interesante. hay muchas incógnitas y además, y me da el miedo que el día 28 son las elecciones y que pasará después. Pero bueno, volvamos a lo Esperemos que nuestros políticos lo solucionen. Esperemos. Sí, volvamos a lo que es el problema en sí, que es hablar... No soy político. Yo lo fui en su momento, pero ya no, hace mucho tiempo. Lo que es hablar de la investigación que realiza. ¿Cuál es el mayor reto que le gustaría llegar a conseguir? Nosotros el objetivo en la tercera línea que ha comentado de la captura del CO2 y captura y uso del CO2, nosotros lo que quisiéramos llegar a obtener un material en base de cemento cuya huella de carbono sea cero. Uh-huh. Ese es el objetivo al que nosotros queremos llegar. Nosotros los proyectos de investigación que tenemos ahora mismo con el Ministerio y todos que hemos acabado con la Junta de Andalucía, lo que pretendemos es, nosotros tenemos varios aspectos. Uno es desarrollar materiales que capturen reversiblemente el CO2, es decir, que con cambios de presión, o sea, con un muy poco gasto energético, yo pueda capturar el CO2 y pueda almacenarlo para usarlo. ¿Y para qué? Porque si los materiales convencionales que no son activados previamente generan la parte del material cementoso, que la parte del cemento es la que ha generado CO2 a la atmósfera. Si nosotros podemos introducir algún procedimiento, que tenemos varios, para reducir la huella de carbono, nosotros lo que pretendemos es que algún día a nivel andaluz, a nivel español, haya una legislación de manera que cuando se licitan los pliegos de contratación de las obras, se pueda especificar, pues para este material se necesita un material base de cemento que ha capturado un 20% de CO2. Este ha capturado un 30%, este ha capturado un 100% relativo a la cantidad de cemento que lleva en su interior. Porque eso se puede testar. Tenemos las técnicas de análisis térmico que nos permiten saber cuánto CO2 se ha capturado de manera científica y exacta. O sea, que no es de manera aleatoria, sino totalmente clara. Bueno, pero aquí nos enfrentaríamos, y no lo sé, a lo mejor digo una cosa que no es correcta, lucha de intereses, porque yo no sé si las cementeras actuales que trabajan históricamente con un producto determinado están dispuestas a meter, no sé si es necesario alguna innovación en su actividad empresarial para conseguir ese tipo de cemento. Y si es complicado, a lo mejor van a luchar porque no salgan esas cláusulas, que sería muy interesante. No lo sé qué puede opinar de eso. Yo, con respecto al tema ese, no creo que haya sido un problema con alguna de las líneas, porque nosotros tenemos 3 líneas. Una es, como le digo, desarrollar absorbentes de CO2. Aquellos que sean compatibles de ellos se puede introducir en una pequeña proporción en los materiales de cemento, con lo cual aumentamos la autoridad de CO2, pero también hemos desarrollado otras 2 líneas más paralelas. Una es el curado de los materiales en base de cemento normales, normalmente prefabricados, que es en atmósfera de CO2, o bien en el agua de amasado introducir CO2. Ambos procedimientos, ¿qué ventaja tienen respecto a...? Y no sería caro. Los 2 últimos no serían caros, porque no tenemos que adicionar ningún material absorbente nuevo en pequeña proporción, sino que simplemente ocurre en la atmósfera de CO2 o introduzco CO2 en el agua de amasado. Esos procedimientos serían muy fáciles de obtener. ¿Y qué ventaja tiene? Que la resistencia mecánica, que normalmente un material consigue, según la norma, hay que ver que la resistencia mecánica 28 días, nosotros podemos conseguir solo en 7 días la misma resistencia mecánica que 28.
Interesante. Luego ya reduces el tiempo, facilita la puesta en obra mucho más rápido. Y segundo, y luego además, la eficiencia mecánica hemos conseguido aumentarla en un 15 o 20% respecto al original. O sea, yo creo que no sería muy difícil. Hay que cambiar un poco la mentalidad por algunas cuestiones, pero yo no creo que sea difícil. De hecho, la empresa que lo haga primero, pues podrá ofrecer productos, aunque no se cambie la normativa inicialmente, podrá tener un producto con mayor eficiencia mecánica y fraguado en menos tiempo. Compartirás conmigo totalmente que es importantísimo esa cuarta pata no tan antigua en la universidad, que es la de transferencia, y que con esos proyectos que lleváis la cumple a la perfección. Transferir a las empresas técnicas que científicamente se pueden demostrar su eficiencia. De hecho, participan empresas con nosotros en este proyecto. Hay empresas asociadas con nosotros nosotros aceptamos sus materiales y estamos trabajando con ellos para desarrollar nuevos materiales. Están incluidas en el proyecto. Sigo en esta línea que estábamos hablando y le pregunto, aunque haya salido un pelín más con el tema del reto, se haya ido a la siguiente línea que todavía no he abordado, que abordaré ahora. ¿Qué materiales y técnicas, materiales técnicas y equipos utilizáis para inmovilizar los residuos peligrosos? Sí, las técnicas lo he comentado un poco antes. Lo que hacemos es, en el caso de los residuos peligrosos, tenemos que utilizar un material que sea capaz de absorberlo, o sea, que sea capaz de fijarlo, y luego este material, si no interacciona negativamente con el material base de cemento, se encapsula dentro de un material base de cemento. Sí. Eso es lo que usted comentó hace un momento, pero sí, eso es. Efectivamente, ¿qué materiales son? Lo que me refería a la pregunta. Pues son hidrotalcita, son hidróxidos laminares y luego un material base de cemento. Vale. Bueno, pues vamos a la primera línea que puse en la investigación, pero que he querido dejarla para el final a conciencia, porque me parecía muy interesante, que es la captura, almacenamiento y uso del CO2 relacionado con la implementación de nuevos materiales para la captura reversible o irreversible del CO2. Aplicación en materiales de construcción, descarbonización, ecoconstrucción. Es tan amplio que lo que me gustaría es que usted, no quiero hacer ninguna pregunta en concreto de ella, sino que usted diese las líneas que cree más importantes para defender nuestros planetas y que no hable en general de esa línea. Sí, no, el objetivo fundamental, como antes he comentado brevemente, es producir un material puesto en obra cuyo efecto respecto a la huella de carbono sea cero. Ese es el ideal que buscamos. O sea, en el fondo lo que pretendemos es modernizar la industria del cemento, que aunque anteriormente hablo de los cementos ácido alcalinamente, el cemento Portland es el mayoritario y se va a seguir usando igual. Entonces, la opción final es ¿qué hago para que la producción de cemento Portland no me genere un impacto ambiental importante o pueda ser nulo? Esa es la idea. O sea, queremos materiales que sean, como decimos, amigables con el medio ambiente. Es decir, materiales, y estamos en este camino, y yo creo que no va a ser difícil conseguirlo. Nosotros los resultados que estamos teniendo y que hemos explicado en ya bastantes artículos en ese campo, al menos 10 o 12 artículos en ese campo, yo creo que indican que las opciones son posibles y que en un tiempo no muy lejano podemos tener materiales de base de cemento en el que la huella de carbono sea muy pequeña o cero. Bueno, pues creo que ese sería, si se consigue, el hito científico del que se sentiría más orgulloso. Pero como ese todavía no se ha hecho, de lo que se ha hecho hasta ahora, ¿cuál es el hito del que se siente más orgulloso a nivel científico? Bueno, nosotros, por ejemplo, respecto a este caso, hemos conseguido que, ahí está publicado, que un material de recubrimiento, un mortero monocapa, pues absorba el 140% de CO2 respecto a la captura inicial. O sea que con un pequeño aditivo le hemos añadido una hidrotalcita calcinada de una proporción muy pequeñita y hemos aumentado considerablemente la capacidad de absorción de CO2.
Entonces, yo creo que ese material está muy cercano a poderse colocar industrialmente. Nuestro objetivo final es producir materiales que se puedan vender. O sea, nuestra investigación es una investigación totalmente aplicada. De hecho, yo no consigo una investigación que no sea totalmente aplicada. Hablamos mucho de investigación básica. Bueno, ¿qué es lo básico? Todo aquello que no tiene aplicación y que va a lugar a generar conocimiento en la investigación. O sea, la investigación, en mi opinión, debe ser siempre con una intención aplicada. Bueno, doctor Rodríguez Fernández, estamos llegando casi al final. Fernández Rodríguez, me cambio el apellido. José María Fernández, hombre, claro que sí lo sé. Ay, José María, usted disculpe que lo sé perfectamente. Hace muchos años además. Bueno, pido disculpas porque lo he pronunciado 2 o 3 veces mal. Pero bueno, quería conocer, aunque muchas veces no me da tiempo a hacerlo y voy a tener con pincelada un poquito mejor, ya no al científico, sino a la persona. Y tenemos 1 minuto. ¿Cuál es la música preferida? Me da igual solista o grupo. Y una canción. No, a mí me gusta la música, especialmente la música religiosa. Ajá. Sobre todo aquella música religiosa que pone en valor los textos de la Biblia. Muy bien. ¿Y la literatura preferida? Pues yo, mi mejor literatura, que la que leo todos los días y que para mí me ayuda como persona, es leer la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sobre todo el Antiguo Testamento porque me ayuda a entender lo que dice el Nuevo Testamento. Esa es mi lectura diaria, todos los días. ¿Cuál es su afición predilecta? Pues la música. Me gusta tocar la guitarra y habitualmente toco la guitarra y canto canciones en mi casa que me encantan. Bueno, cuando más joven, y no que estoy diciendo que sea mayor, porque usted es más joven que yo, por lo tanto es muy joven, ¿has practicado deporte y cuál? Cuando era joven yo hacía mucho ciclismo, hice mucha bicicleta. Pues En la actualidad lo que hago es pues pasear y hacer alguna tabla de ejercicios que me recomendaron mis hijos para perder peso. Pues, doctor Fernández Rodríguez, un auténtico placer. Buenas tardes. Sí, ahí lo vamos a dejar. Gracias, doctor Fernández Rodríguez, porque llegamos a las 2 de la tarde y se van a quedar en la compañía de los servicios informativos de la cadena SER.